Hola, yo soy Andrea Franco, neuróloga vascular. Voy a tratar de hacer un resumen para que podamos ver y diferenciar una angiografía cerebral normal de una patológica. Debido a que es extensa la patología vascular del sistema nervioso, voy a tratar de resaltar lo más importante y al finalizar deseo que cuando miremos una angiografía podamos distinguir que algo está fuera de foco y avancemos a la búsqueda del diagnóstico etiológico certero. Cuando miramos una angiografía cerebral vamos a distinguir varias incidencias. En este caso estamos viendo una imagen de frente, una oblicua, un perfil, que nos van a ayudar a visualizar mejor la patología que buscamos. Esta es una angiografía digital cerebral normal del territorio cerebral anterior. Acá vemos una angiografía cerebral de territorio posterior en una incidencia de frente y una de perfil. Cuando evaluamos el territorio posterior debemos identificar que las dos vertebrales se hayan estudiado, sobre todo cuando buscamos patología neurismática, ya que podemos omitir el diagnóstico de un aneurisma de la pica. En esta imagen vemos a la izquierda el territorio carotidio frente con su división en la arteria cerebral media con sus segmentos M1, M2 y cerebral anterior con los segmentos A1 y A2, y a la derecha el territorio posterior con ambas vertebrales que se unen para formar la arteria basilar, y esta se divide a su vez en ambas arterias cerebrales posteriores. Acá estamos viendo un perfil de territorio anterior. La arteria cerebral media se divide en múltiples ramas, como podemos ver, que irrigan los lóbulos frontal, parietal y temporal. Es importante detenernos en el triángulo silviano, que es el lugar anatómico de la arteria cerebral media al salir de la cisura de Silvio, junto con sus ramas corticales. Es importante porque su deformación puede significar la presencia de diferentes patologías. Y acá podemos ver cómo se desplaza el triángulo silviano ante la presencia de un aloe, en este caso un meningioma etmoidal que está vascularizado por la arteria oftálmica. Acá vemos otra imagen del territorio posterior, una vista tangencial y un perfil, visualizando las ramas que irrigan toda la fosa posterior. Es muy importante reconocer los territorios vasculares. Debemos identificar cuáles son las arterias que irrigan dichas zonas para poder hacer un diagnóstico preciso, por ejemplo, en la patología vascular cerebral oclusiva. De las diferentes clasificaciones para identificar los segmentos carotidios, me resulta más práctico en el que identificamos según los reparos anatómicos y dividimos a la carótida en diferentes segmentos, ya sea cervical, su segmento petroso, el lacerum, el cavernoso, el clinoideo, el oftálmico en el nacimiento de la arteria oftálmica y el segmento comunicante. Como podemos ver, hay variantes del arco aórtico, variantes anatómicas y de los vasos supraórticos, algunas más frecuentes que otras. También las encontramos en la vasculatura intracraniana, como veremos más adelante. Acá observamos un arco aórtico bovino que se encuentra entre un 25 y un 30% de la población general, y como vemos, el origen de la carótida izquierda se encuentra en un tronco común con el tronco brachiocefálico derecho. Otra variante, acá lo vemos con el número 2, es el origen directo de la arteria vertebral izquierda desde el callado aórtico, que se encuentra en un 10% de la población. Y acá podemos ver la imagen angiográfica de un arco bovino a la izquierda y a la derecha el nacimiento individual de la carótida primitiva derecha. Y acá vemos como otra variante la duplicación del segmento superior de la vertebral izquierda. Eso lo vemos en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha vemos el origen cervical a nivel C1 de la pica izquierda.
En esta imagen vemos una fenestración vértebro-basilar y el origen de un aneurisma que por la localización tienden a ser de morfología compleja y en donde se necesitan otras incidencias radioscópicas para poder separar la imagen de la variante anatómica y del origen o cuello aneurismático. Y en la imagen de la derecha vemos una duplicación de la arteria cerebral media y un aneurisma pequeño en el complejo comunicante anterior. Acá tenemos más imágenes de fenestraciones que suelen ser habituales y cuya presencia no tiene implicancia patológica alguna. ¿Por qué es importante el polígono y sus variantes? Porque conociendo el polígono, sus ramas y las anomalías que puedan presentarse, podemos interpretar cuando una oclusión tiene ciertas consecuencias por un polígono insuficiente o por sus variantes. Y incluso como también planificar tratamientos endovasculares de acuerdo a estas características. Entonces, como decíamos recién, la importancia de conocer el polígono y de saber interpretarlo. En este caso estamos viendo una agenesia de la carótida interna izquierda más una estenosis de la comunicante anterior derecha. Como pueden ver en las imágenes del lado derecho, hay una falta del canal carotidio y en este caso el polígono sería o actuaría como un polígono insuficiente si se ocluye o hay hipoflujo de la arteria comunicante anterior derecha. Entonces, como consecuencia, se infartaría todo el territorio contralateral. En este caso vemos un infarto con transformación hemorrágica en el territorio de la arteria cerebral anterior bilateral que se explicaría por hipoplasia de A1 derecha y oclusión contralateral. En lo que respecta a parte de la irrigación talámica, una variante común son el nacimiento o el origen de las arterias paramedianas que se originan de la arteria cerebral posterior. Hay diferentes tipos de variantes. El tipo 1 es el origen simétrico, bilateral e ipsilateral que ocurre en un 50% de los casos. El tipo 2, el origen es asimétrico, originándose de una arteria cerebral posterior. En el caso de 2A, nacen de forma independiente, pero de una misma arteria, o sea, es ipsilateral y ocurre en un 45% de los casos. En el 2B se originan de un tronco común, las arterias paramedianas, irrigando parte, como vemos, de tálamo y subtálamo y en base de mesencéfalo. Y en el tipo 3 se origina en arcada. Este es el tipo menos frecuente que se ve en un 5% de los casos. ¿Y por qué es importante esta variante? Porque la llamada arteria de Percherón, que es esta justamente arteria paramediana de la que estamos hablando, da origen, cuando se produce un infarto de esta arteria, a una isquemia talámica bilateral, que se manifiesta con una tríada muy común, que es alteración de la conciencia, compromiso oculomotor y alteraciones cognitivo-conductuales. Bueno, como ya hemos visto, todo lo que es la parte de clasificación, de topografías, de variantes anatómicas, ahora vamos a ver un poco de patología. Empezamos con lo que es la patología hemorrágica. Sabemos que entre un 15 y un 20% de todos los casos de ACV son hemorrágicos, pudiendo presentarse como hemorragias intraparenquimatosas o hemorragias subaracnoideas, que son las que vamos a ver en esta ocasión. Y vamos a empezar por la patología neurismática, que es una patología malformativa, vascular, como ya sabemos, que puede tener dos tipos de resolución terapéutica, ya sea por vía convencional o por vía endovascular. Este es un aneurisma carótido oftálmico que
si podemos ver acá en la flecha, está saliendo la arteria oftálmica. Si recordamos la clasificación de la carótida cervical e intracraniana, recuerdan que este es el segmento oftálmico. En este caso vemos en la reconstrucción que hay una mala relación saco-cuello, y las incidencias y también la visualización en 3D nos sirve para ver bien este tipo de relación de la angioarquitectura y planificar una terapéutica adecuada. Acá vemos otro caso, otro aneurisma carótido oftálmico. Miren cómo cambia según las dimensiones. Este es un aneurisma gigante que se manifiesta o se puede manifestar como un aloe, como un tumor. Si lo ven en los cortes de resonancia, uno de los diagnósticos diferenciales puede ser tranquilamente un meningioma. Y cuando hacemos la angioresonancia o la angiografía digital cerebral, vemos que se trata de un aneurisma gigante que tiene una parte trombosada. En los aneurismas saculares, el 10 al 18% son de territorio posterior. Acá observamos un aneurisma del tip de la basilar, que es una localización frecuente en territorio posterior por el alto impacto sistólico del flujo sanguíneo a ese nivel. Acá vemos otra imagen de un tip. En la imagen de la izquierda vemos que se acompaña de una fenestración a nivel del tercio medio alto de la arteria basilar. Obviamente morfológicamente es diferente al anterior. Acá vemos una imagen de un aneurisma disecante de la cerebral posterior izquierda, como pueden ver, que en la imagen de resonancia tranquilamente puede hacernos el diagnóstico diferencial con una LOE. En estas incidencias angiográficas vemos un aneurisma que se ubica justo en la bifurcación de la cerebral anterior en pericallosa y calloso marginal. Si ven en la imagen del medio, ese aneurisma fue ocluido mediante técnica de Coils. Ante las sospechas de las embolias distales o sépticas en cuadros infecciosos, como por ejemplo en una endocarditis bacteriana, debemos descartar aneurismas micóticos. En este caso estamos viendo una tomografía y abajo una angio digital en donde se ve el aneurisma micótico distal de la arteria cerebral media en una incidencia de perfil y en un frente. El 30% de los aneurismas se presentan en forma múltiple y de ellos menos de un 10% se visualizan como aneurismas en espejo. En este caso vemos un aneurisma fusiforme en espejo que, como ven acá, la alteración sobre todo es longitudinal de la pared. Uno había sido clipado y el otro, acá como ven, se trata de hacer una reconstrucción por vía angiográfica para hacer las mediciones proximales y distales de las paredes sanas para el tratamiento endovascular. Y acá ven cómo esta malla que ven al lado del clip es lo que se colocó, que es un stent que cubre toda la parte de la pared alterada, o sea, de la dilatación fusiforme, haciendo una reconstrucción endovascular de toda la pared, o sea, de todo el endotelio. Seguimos con las malformaciones vasculares. Ahora vamos a ver algo de las malformaciones arteriovenosas. Todos conocen la clasificación de Spetzler y Martin para las MAB, que contemplan todo lo que es el tamaño, si es elocuente, si es en área elocuente, y el drenaje venoso, si es superficial o profundo, dándole una puntuación y estableciendo un pronóstico y también una planificación terapéutica de acuerdo a ello. Acá tenemos un gráfico de lo que sería el intercambio entre la arteria y la vena en vasos normales, en donde por vía capilar se realiza el contacto con el sector venoso, y lo que sería en una conexión anormal cuando hay una malformación arteriovenosa, donde hay como un ovillo o un nido de vasos mal formados con vasos
que están vasoplégicos y que ocasionan, por la alta presión que sostiene el drenaje venoso, una dilatación o un aumento de presión venosa retrógrada. Acá hay otra clasificación que no nos vamos a detener mucho, que es de acuerdo a la angioarquitectura. Sin detenernos en demasiados detalles, lo que tenemos que observar acá es que hay algo que no está bien, o sea, hay como vasos malformados que dependen de la arteria, de una rama de la arteria cerebral media. Como ven, las aferencias están más dilatadas y hay un drenaje venoso precoz, o sea, todo ese nido que ven de vasos dilatados gordos son venas, es drenaje venoso, que como tiene un componente de alto flujo, o sea, tiene un componente fistuloso, se llenan en el tiempo arterial. Acá vemos lo mismo que veíamos previamente con una imagen superior derecha que se ve preembolización, donde se pueden ver también dilataciones venosas que son de factores de peor pronóstico cuando hay dilataciones venosas porque tienen mayor riesgo de sangrado. Y como ven en las imágenes de la derecha, cómo queda luego del tratamiento excluida la malformación que se veía en la primera imagen. Acá seguimos viendo otro tipo de nido, o sea, lo que estamos viendo son diferentes tipos de angioarquitectura que no es necesario que ustedes la sepan, pero como para que vayan haciéndose el ojo de lo que son las diferentes características de acuerdo a la diferente vasculatura de las malformaciones. En este caso hay vasitos muy pequeños, nosotros los llamamos como si fueran vasitos en peine o vasos en passage, que son muy chiquitos y conforman pequeños nidos que llamamos angiomatosos y que son muy difíciles de cateterizar. En este caso, bueno, era una malformación del cuerpo calloso. Y ahora también vamos a ver una imagen más característica de un nido malformativo. Como ven, hay un ovillo y hay un drenaje venoso y también se ven, si ven en las imágenes de abajo, preembolización, las aferencias, como les decía, que son fáciles de identificar porque son arterias mucho más gordas, de mayor calibre que las normales. Y acá vemos la imagen posembolización, en donde lo que sí observamos es la persistencia de la imagen venosa, de las dilataciones venosas, porque justamente es lo que se tiene que cuidar y resguardar, tratando de no pasar al sistema venoso, porque de ocluirse eso generaría una mayor hipertensión venosa con la consecuente hemorragia intracraneana. Acá tenemos una malformación calcarina izquierda. Si ven en las imágenes superiores podemos ver que tiene un drenaje superficial, una aferencia por la arteria cerebral posterior con su rama calcarina, y en la parte inferior lo que visualizamos es un nido bastante angiomatoso, como les decía antes, de pequeños vasitos y con una aferencia única. Hay casos en donde podemos ver aneurismas de hiperflujo o prenidales que se ven en el sector arterial, y como ven acá en las imágenes inferiores, ya el aneurisma fue tratado previamente al abordaje al nido malformativo. Los cavernomas cerebrales pueden presentarse únicos o múltiples, pueden ser hereditarios también. De la forma de presentación múltiple es en un 15 o 20% la incidencia. Muchas veces pueden estar asociados a otras alteraciones del desarrollo como los angiomas venosos o las anomalías del desarrollo venoso. Pueden sangrar, la forma más frecuente de presentación son las convulsiones, y estos cavernomas son malformaciones de muy bajo flujo que no tienen conexión con los vasos intracerebrales.
Los angiomas venosos tienen la típica forma en cabeza de medusa y siempre que vemos esta imagen, que es muy característica, también debemos hacer una angioresonancia para descartar que no haya alguna otra malformación asociada o que realmente se trate de un angioma venoso. Fístulas durales cerebrales, patología compleja si las hay, hasta incluso para el especialista. Lo importante es, primero, pensarla para poder diagnosticarla. Y segundo, identificarla. No importa que recuerden la clasificación de Cognard, que es la que se usa para las fístulas, de acuerdo a los drenajes venosos, si tiene flujo anterógrado o retrógrado, si tiene ectasia, si tiene drenaje cortical, si el drenaje es a las venas perimedulares. Eso forma parte de la clasificación para después planear el tratamiento y el pronóstico. Pero debemos recordar que las fístulas son la conexión directa entre una arteria y una vena, se pueden producir en forma espontánea o traumática, y que estas conexiones directas, sin ese peine, sin ese cepillo capilar, lo que originan es una mayor presión en el territorio venoso, originando ectasia, hipertensión venosa, y puede originar hemorragias intracraneanas. Por supuesto que para conocer de fístulas debemos conocer el drenaje venoso cerebral. Acá están los senos para que los identifiquemos. Los más importantes que tenemos que reconocer, por supuesto, son el superior, el inferior y el drenaje por vía senotransverso y sigmoideo, que luego drenan en la vena yugular. Y también debemos conocer la carótida externa con sus ramas, que terminan, como deben recordar, en la temporal superficial y la maxilar interna, que es, por supuesto, sumamente importante, porque cuando pensamos en una fístula dural no podemos dejar de estudiar esta arteria, ya que, como vemos acá, sin que se compliquen con el gráfico, generalmente en las fístulas durales hay aferencias de la carótida externa. En este caso estamos viendo también una arteria basal de tentorio que raramente se ve y que se abre en este proceso de drenaje y de aporte a la fístula, y vemos en una última imagen el flujo anterógrado a la vena yugular del lado derecho. Seguimos con las fístulas, en este caso las fístulas carotido-cavernosas. Acá les dejo la clasificación de Barrow por si en algún momento la quieren leer o aprender. En realidad tampoco es para detenernos, sí tenemos que saber que ante un síndrome del seno cavernoso nos vemos obligados a descartar una fístula de esa localización. Esta es una imagen angiográfica de una fístula carótido-cavernosa, y en la imagen inferior derecha vemos la oclusión total mediante técnica endovascular con coils. Para terminar con la patología malformativa, vamos a ver imágenes de fístulas durales, medulares. En este caso, el gráfico muestra cómo la fístula, así como veíamos a nivel intracerebral, es la conexión directa o el nexo directo entre la arteria y la vena a nivel medular, y generalmente los plexos venosos se dilatan. Esto se observa mucho más en las malformaciones arteriovenosas medulares, porque generalmente tienen un nido y hay mayor ectasia y mayor dilatación venosa. Este es un paciente que debutó con una paraparesia progresiva que se objetivó en la resonancia. Si vemos con detalle a nivel retromedular como unas dilataciones pequeñitas como señales de vacío de flujo, y en la angiografía se hizo el diagnóstico de una fístula a nivel de D12. Como ven, una parte de la arteria espinal que se contacta directamente con el drenaje venoso, y en estas imágenes vemos el cateterismo y
la resolución de la fístula por viento vascular. Y para concluir, con respecto a las malformaciones medulares, estas pueden ser genéticas, pueden dividirse en diferentes tipos, asociadas a angiomas cutáneos o relacionadas con la distribución vascular metamérica, o así también asociadas a telangiectasias hereditarias. Como sabemos, el mayor porcentaje de los strokes son isquémicos. Vamos a ver ahora imágenes de la patología vascular extracraneana, empezando por la patología teromatosa cervical. Acá vemos una imagen de una placa anfractuosa. Hacemos la medición de la estenosis carotidia según NASCET. Esta es una técnica simplificada de abordaje endovascular con colocación de stent con un balón de protección cerebral. Acá vemos toda la técnica en una estenosis casi filiforme de la carótida a nivel vulvar. Se ve en la segunda imagen cómo el catéter sube el stent, la colocación del stent y la apertura arterial completa. Acá vemos otro caso, preangioplastía y posangioplastía con restitución de la circulación cerebral en forma completa. Acá esta es una imagen de una disección carotidia. Como pueden ver, hay una zona bien proximal que es como un anillo que generalmente se ve en las displasias, es muy característico de las fibrodisplasias arteriales, y la imagen displásica típica, de disección típica con un trombo mural. Esta es una imagen de una disección traumática vertebral, a diferencia de una disección por fibrodisplasia, donde se ven diferentes trayectos de la pared arterial alterados. Bueno, y para terminar, ¿qué pasa con el stroke isquémico que llega dentro de la ventana terapéutica, en donde podemos hacer el diagnóstico de una isquemia intracraneana? En este caso estamos viendo un signo de la cuerda y cómo se reperfunde el territorio sylviano después de la trombolisis endovenosa. Acá estamos viendo una transformación hemorrágica por reperfusión luego de trombolisis. Y en el caso de la trombectomía mecánica, acá mostramos un caso de un paciente con 2 horas de ventana terapéutica con un stop en M1 sylviano izquierdo, donde se realizaron trombectomías con restitución del flujo distal. Post tratamiento, aquí vemos las imágenes. Este es un pequeño video de la técnica de trombectomía con tromboaspiración. Y acá el resultado final de la extracción del coágulo. Espero que les haya sido útil. Acá ven el stent con restos de coágulo y la restitución de la circulación intracraneana en forma total. Muchas gracias.